Muy buenas tardes, amados hermanos. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a una transmisión más de su Iglesia Renaciendo en Cristo, presente en medio de este aislamiento y siempre queriendo la unidad entre hermanos. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que tomemos un tiempo de oración antes de iniciar la predicación para el día de hoy. Recuerde que hemos venido predicando acerca del libro de Eclesiastés, la serie Lo absurda que puede ser la vida. Hoy vamos a estar nuevamente estudiando una porción más del libro de Eclesiastés, dando respuesta a algunas inquietudes de la vida y algunas necesidades que como seres humanos tenemos de que Dios responda a través de su palabra a ciertas incógnitas, que tenemos día a día. Les invito a que oremos en este momento, pidámosle a Dios para que Él sea quien nos dirija y que sea su bendito Espíritu quien a través de esta palabra hable a nuestros corazones y a nuestras mentes. Le invito a que incline su rostro y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Soberano Rey que estás en los cielos, damos gloria, damos honra y damos alabanzas a ti, Señor. Nos presentamos ante tu presencia en acción de gracias, conscientes de nuestra necesidad de ti, Señor, necesidad de tu Espíritu, necesidad de tu palabra, Señor, y necesidad de que tú seas quien nos hable, Señor, y quien traigas esas respuestas a nuestros corazones y a nuestras mentes. También, Señor, esa necesidad de poder confiar, esperar y descansar en ti en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Señor, tú eres esa paz que cada uno de nosotros puede tener. Tú eres, Señor, el motivo y la inspiración por la cual día a día nos levantamos. Te pedimos que puedas tú, Señor, en este momento ayudarnos y traer claridad a nuestras mentes y a nuestros corazones. Que haya un refugio, una esperanza, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por todo lo malo que hemos hecho. Perdona nuestro pecado, Señor, pero sobre todo perdona nuestra ansiedad y nuestra falta de confianza y de dependencia en ti. Queremos, Señor, en esta hora escudriñar tu bendita palabra, Señor, y que tú traigas respuesta a nuestras mentes y a nuestros corazones. Pero sabemos, Señor, que para eso tú escoges a objetos de barros como es mi vida y la vida de muchos predicadores más, que solo somos un objeto delante de ti, Señor, para ser usados, para poder traer esa palabra. Señor, ayúdanos para que tu palabra sea muy, Señor, conforme a la verdad que está escrita en ella, Señor. Ayuda, Padre Celestial, para que nuestras emociones no sean una transferencia o un cambio de la palabra, sino que nosotros a través de tu palabra apoyados podamos predicar el evangelio de la verdad, Señor. Te pedimos, Padre amoroso y eterno, que nos ayudes, que nos sustentes, que nos mantengas fieles a ti, a tu verdad. Señor, aquí está este instrumento, yo soy ese instrumento en este día, Señor. Soy solamente un objeto de barro que tú utilizas para predicar tu palabra. Señor, ayúdame, abre mi mente, mi corazón. Ya me has hablado a mí, Padre Celestial. Permíteme transmitir el mensaje, Señor, tal y como lo estudié, Padre Celestial. Por favor, ayúdame y evita, Señor, que mi mente o mis emociones quieran añadir o agregar lo que no es, Señor, sino que a través del estudio de tu palabra pueda ser transmitido ese mensaje con coherencia, con fidelidad a la palabra, Señor, y con esa relevancia que el mensaje en sí debe de tener. Padre, en el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo, colocamos este tiempo delante de ti y sobre todo la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por la manera en que nos has sostenido mediante todo este tiempo y nos seguirás sosteniendo. Te agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y deseamos glorificar tu santo nombre a través de la exposición de la palabra. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les decía que vamos a seguir estudiando Eclesiastés. Hoy vamos a estudiar la porción de Eclesiastés que está en el capítulo 11, versículos 1 al 8. Esta porción tiene como título La balanza de la vida. Y a manera introductoria quiero que nos hagamos unas preguntas. Para nosotros ha sido un poco difícil, o más bien para el ser humano. Es difícil a veces no poder entender ciertas circunstancias que suceden en la vida y mucho más cuando no podemos dar respuesta a aquellas circunstancias. Durante la existencia de la humanidad, el hombre ha querido, ha deseado conocer el futuro. Él ha inclusive recurrido a oráculos, a profetas, a
al adivino, a todas este tipo de recursos humanos para poder conocer su futuro y para poder estar enterado de su futuro. El hombre anhela saber acerca de lo que le espera en el futuro y anhela saber qué va a pasar con su vida. Sin embargo, aunque estas personas tuvieran el conocimiento de poderlo llevar y decirle, esto es lo que va a suceder contigo, la pregunta sería, ¿qué podría cambiar en tu vida, aún conociendo tu futuro? ¿Cómo podrías tú cambiarlo? ¿Estás en la capacidad de hacer que las cosas no sucedan como ya están escritas que van a suceder? Entonces, a veces es ilógico pensar que nosotros, por el hecho de conocer lo que va a suceder con nosotros, vamos a cambiar. La misma escritura nos enseña que ya tenemos un futuro, que el Señor ya decidió qué va a pasar con nosotros y aún así vivimos en el deseo inconstante de entender las cosas sobre la vida, porque Dios también puso eso en nuestra mente, el deseo de conocerle y de conocer los planes que Él tiene. Y hoy vamos a estudiar esta porción de Eclesiastés donde podemos encontrar respuesta a muchas incógnitas que pueden haber en nuestra mente a través de lo que está sucediendo y a través de lo que pueda suceder a futuro. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Qué va a pasar después de que pase este encierro? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Cómo seguiremos funcionando? Vamos a la porción de esta mañana, de esta tarde, perdón, Eclesiastés capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esa es la porción de la escritura de hoy, que la veremos en 3 encabezados. Y vamos a iniciar a contextualizar un poco. Sabemos que el libro de Eclesiastés tiene 3 divisiones. Entre ellas vemos que del capítulo 1 al capítulo 4, el predicador está empecinado en mostrarnos que todo en la vida es vanidad, que todo es absurdo. Y parece que hay un pesimismo cuando cuando estudiamos estos pasajes. Bueno, no hay ningún pesimismo, es el predicador que nos está disponiendo, que nos está mostrando la verdadera naturalidad y la realidad del ser humano para llevarnos al fin de eso que nos quiere mostrar cuando él finaliza sus capítulos. Vemos también que del capítulo 5 al versículo 10 hay unos proverbios que son llamados como los proverbios misceláneos. Estos son la recopilación de frases célebres. También se le llama donde se tratan varias materias inconexas y mezcladas, donde se hablan varios temas. Vemos que del capítulo 5 al 10, él habla mucho sobre el sabio, el necio, la muerte, la vida, la manera en que el hombre debe de vivir, que al sabio y al necio le pasan las mismas cosas. Entonces él está mezclando todas estas materias que él quiere llevar a nuestro pensamiento para, en el versículo 11 y 12, darnos la respuesta, ¿cierto? Él nos trae la respuesta a todo eso que en su momento él experimentó haciendo, como lo decíamos al iniciar este estudio,
que él había sido el conejillo de Indias, él había sido, se había dedicado a estudiar y como objeto de su estudio, él había sido la persona que había utilizado para darse a todas estas cosas. Y él decía que él se dio a la bebida, que se dio a las mujeres, que construyó, que quiso hacer todo cuanto el hombre deseaba para ver si en esto él hallaba un sentido a la vida. Y él concluye diciendo que aún haciendo todas estas cosas, involucrándose en todos estos campos sobre la ciencia, sobre el conocimiento, sobre el materialismo, sobre inclusive la degeneración de la vida sexual, todo y esto no le había traído ninguna respuesta a lo que él quería. Él quería encontrar, hallarle un sentido a la vida. Y él dice, no lo hallé. Pero en el capítulo 11 y versículo 12, él habla acerca de la respuesta a todo ese estudio que él hizo y que sí hay un sentido de la vida. Y hoy quiero que empecemos, para finalizar, estaremos hoy y la próxima semana finalizando este estudio de lo absurda que puede ser la vida en esta serie, pero recuerden que el título de nuestro mensaje hoy es La balanza de la vida. La vida tiene una balanza, hermanos, y que depende de usted y de mí hacia dónde se va a inclinar esa balanza. Y el predicador en esta tarde nos quiere mostrar. Entonces vamos a ir a nuestro primer encabezado, que lo podemos ver, visualizar del versículo 1 al versículo 4, donde vamos a hablar de las inversiones en la vida. Cuando uno habla de las inversiones en la vida, la gente o todos siempre nos vamos al plano material, pero no. Hay muchas cosas en las cuales invertimos que no son materialmente, pero que son muy enriquecedoras para nuestra vida. Y quiero que releamos nuevamente los capítulos 1 y 4 que dicen, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿A qué se refería el predicador con todo estos dichos que entremezcla ahí utilizando un paralelismo entre unos y otros? Y vamos a pegarnos de los verbos que él utiliza para darle un poco de claridad a nuestro mensaje. Vemos que en los primeros versículos él habla utiliza los verbos echa, haya, reparte, vendrá, lleno, derramarán, caer, quedarán, observar, sembrar, mirar, cegar. Esos son los verbos que él está utilizando ahí en esos primeros 4 versículos. Y que si los vemos desde el original, ¿a qué se refería el predicador cuando hablaba de esto? Podemos decir que cuando él utiliza allí el verbo echa, estaba diciendo enviar a una persona. Entonces, podríamos traducir que esta parte aquí dice, envía tu pan y no sobre las aguas, sino sobre alguien. Dale tu pan a alguien. Y luego él dice, reparte a 7 y aún a 8, ¿cierto? Él está hablando allí de la generosidad que yo puedo tener como ser humano y que es una inversión. Mi generosidad se vuelve una inversión. Y nos lleva a recordar un texto donde en el Nuevo Testamento nos dice que quien da al pobre, a Jehová presta. Estoy invirtiendo. Él no está haciendo que nosotros veamos esto de manera de negocio, para que usted reciba. No, está diciendo, es lo bueno de la vida, echa tu pan, o sea, reparte tu pan generosamente, pero también él está hablando de hallar, o sea, eso que yo voy a repartir nuevamente lo voy a hallar. Y él dice, el verbo allí traducido de hallar es encontrar casualmente o buscando, o sea, va a haber un momento en mi vida donde yo necesite la devolución de ese pan y lo voy a hallar, lo voy a encontrar. Pero también él invita a que, dice, vendrán, o sea, vendrá hacia el lugar de las personas que yo en algún momento le manifesté, quizás yo no reciba esa bendición de esas personas a las cuales yo se la di, pero él está diciendo, lo vas a hallar, volverá a ti de una o de otra manera. Quizás no sea en tiempo de necesidad, a lo mejor en mi vida no tenga necesidad de devolver ese pan, pero hay algo claro y es que el predicador nos está enseñando allí que eso es una
inversión. El darle a otros, el repartir a otros es una inversión, pero no solamente está hablando de la generosidad de dar. Hay algunos estudiosos de la palabra en algunos comentarios que hablaban acerca de la inversión como la inversión simple y simplemente material, lo que yo negocio y lo que yo puedo estar invirtiendo para que mi capital crezca. Otros se acogen a que es el invertir generosamente dándole al otro sin esperar nada a cambio, pero que nuevamente él volverá. Echar tu pan sobre las aguas. Ahí el significado de las aguas es que las aguas corren, llevan un cauce, pero su cauce nunca termina. Va a profundizar donde desboca el mar o van a desbocarse allá en el mar, van allí a caer las aguas, pero es tan profundo, es tan extenso que no sabemos a dónde irán a parar. Entonces, es lo que le está diciendo, echa tu pan, o sea, reparte, que no sabemos dónde termine, pero él volverá. Es como si él está utilizando una metáfora ahí que es casi imposible. O sea, si yo echo mi pan sobre las aguas y se va, ¿cómo va a regresar nuevamente a mí? O sea, esto es imposible. Está hablando de una manera milagrosa en la cual va a regresar a mí. De alguna manera va a regresar a mí, aunque si yo lo echo sobre las aguas es imposible. Está hablando acerca de muchas veces nosotros damos con el fin de recibir de esa persona y él nos está enseñando aquí en esta inversión que no se va a recibir de esa persona, que podrá venir de cualquier caudal, pero no de esa persona, o a lo mejor sí, pero es como si tú echases tu pan sobre las aguas sin que tenga un rumbo, sin que tú sepas dónde va a finalizar, pero regresará a ti. ¿Regresará de qué manera? De la manera en que el mismo predicador va a estarnos enseñando, diciendo, miren, no tengan temor, hay que dar y dar generosamente, porque él dice no solamente a una persona, allí utiliza un número de personas, dice a 7 y a una 8, refiriéndose a un grupo, o sea, no solamente debes de ser generoso con algunos, puedes ser generoso con muchos. Echa tu pan sobre las aguas y regresará a ti. Pero también él hace allí alusión a algo que dice muy importante, dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y habla, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, allí se quedará. O sea, esa bendición, no importa en qué lugar cayó, allí ya está. ¿Y de qué manera está? Está para ti, en una inversión. De parte de Dios estás en una inversión. El que al viento observa, no sembrará. Él utiliza la analogía o la gráfica de la agricultura para hablar acerca del trabajo, del esfuerzo, ¿cierto? El que al viento observa no sembrará. Bueno, habría que entender la parte de la agricultura, donde las personas que conocen acerca del tema nos podrían decir que obviamente como el viento sopla, tiene mucho que ver en cómo va a estar los tiempos, o sea, si va a haber verano, si va a haber invierno, cómo van a estar los tiempos, pero es algo que nosotros fácilmente no conocemos, o si hay alguien que conoce agricultura y me está escuchando, podrá entender por qué habla del viento, o sea, el viento es de donde el viento sopla. Si yo me pongo a observar cómo están los vientos, entonces quizás voy a decir, no es el tiempo de sembrar, pero también podemos hacer la analogía de que está diciendo que muchas personas, no devolviéndonos a los versículos anteriores donde él está diciendo echa tu pan sobre las aguas, también tendrán temor, o sea, no estamos como para estar dando. Alguna persona en la pandemia y en estos tiempos pensaron, bueno, si yo ayudo a otros, entonces me quedo con poco. ¿Y cómo voy a hacer yo eso? Tengo que pensar primeramente en mí, en mi familia. Pero el predicador nos está enseñando a través de este mensaje que sin duda alguna yo debo de ser generoso al dar y no debo de preocuparme
No debo estar limitado. Si yo tengo uno, parto mitad y mitad para el otro, porque no se acabará, no se agotará ni para mí ni para esa persona que lo recibió. Es importante cuando él dice, si tú observas el viento no sembrarás y el que mira las nubes no segará, haciendo la analogía de la agricultura, de aquello que es necesario, pues se ve que viene una oleada de calor, no es el tiempo de sembrar, podría decir un agricultor, pero ¿a qué se refiere el autor cuando nos lleva a sumergirnos en esto? Obviamente, el predicador nos hace responsables. Nosotros somos responsables del resultado de nuestras decisiones. Si yo quiero tomar esto que el autor me está diciendo como yo debo de ser generoso, pero también lo puedo tomar en la manera de inversión y de invertir en la vida. O sea, y no se invierte en la vida solo dinero, se invierte en muchas cosas. Cómo estoy invirtiendo mi tiempo, cómo estoy invirtiendo mi generosidad para con los otros, cómo estoy tomando mis decisiones. Él me está llevando a la confrontación que yo soy el único responsable del resultado de mis decisiones. Y allí él me deja me responde a algo y es que debo hacer yo con todo lo que tengo. Y él me está diciendo, invierte. Hay que invertir y hay que invertir generosamente, hay que dar con generosidad, porque tú estás haciendo una inversión y nos está recordando nuevamente el texto, el que da al pobre a Jehová presta. Él te está invitando a que inviertas, a que des generosamente, sin esperar la inversión, el resultado venga de parte de lo que tú has invertido. Eso es lo que el Señor está enseñando, nos está enseñando a través de su bendita palabra. Luego el predicador en el versículo 5 al 7 nos enseña otra porción y dice, no puedes ignorar la obra de Dios. No puedes ignorar la obra de Dios. Leamos por favor nuevamente esos dos versículos. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días, perdón, solo hasta el versículo 7. Agradable a los ojos ver el sol. Nuevamente el predicador está utilizando la analogía de la agricultura, pero antes él está poniéndonos en una circunstancia un tanto difícil porque le está diciendo, como tú no sabes cuál es el camino del viento, y es cierto, o sea, yo sé que el viento sopla y lo puedo sentir, pero no sé para dónde va. Puede venir de un momento hacia el sur, pero él se desvía, él puede cambiar su rumbo cuando él quiera. O sea, es algo que ante el ojo del ser humano es imposible, pero aún es más imposible ver cómo crecen los huesos dentro del vientre de una madre. A través de una ecografía podemos ver cómo está el feto y podemos ver sus huesos, pero no podemos ver cómo es el crecimiento, cómo es el desarrollo día a día, porque para eso sería necesario dejar una cámara dentro de una madre y no se puede, pero está mostrándonos la limitación mental que nosotros tenemos en cuanto a las cosas de Dios. Y las palabras, los verbos que él utiliza allí es sabes, no sabes e ignoras. Sabes e ignoras. La palabra sabes allí es conocer o entender. Entonces él está diciendo, no conoces, no entiendes. Ignoras es igual, es la misma traducción de la palabra sabes. O sea, tú no conoces, tú no entiendes. O sea, nosotros no conocemos, nosotros no entendemos. ¿Qué es lo que no conocemos y no entendemos? La obra de Dios. Así lo está diciendo el predicador. Luego él dice que usa otro verbo que es hace y siembra, ¿cierto? Y ese verbo allí te hace es actividades que se realizan, es un verbo de acción, de hacer, ¿cierto? Y la siembra, hablando nuevamente de la agricultura, como el ejemplo que él está dando. También él nos utiliza otro verbo que es el verbo reposar,
que es traducido al descanso, ¿cierto? Pero recordemos que antes del verbo está una negación que es el no, no descanso, ¿cierto? Y él vuelve y dice, vuelve a hablar del saber, ¿cierto? Sabes, pero en este entonces ya es un saber positivo, no con una negación. Entonces conoces y está entre el paralelismo de no conocer la obra de Dios, pero que sí se nos permitió conocer otras cosas. Y esas cosas que conocemos son las cuales nosotros debemos realizar y llevar en práctica sin dejar descansar nuestras manos, sin cansarnos, realizando la obra que Dios nos mandó a hacer. También él habla acerca de la luz como algo agradable a los ojos, ¿cierto? El verbo ver que él usa allí es mirar, percibir, contemplar o precisar, ¿cierto? Esa luz. Entonces, ¿a qué tipo de luz se está refiriendo el autor allí? Entonces, recordemos que volvamos a releer nuevamente que él dice que como tú y yo no conocemos el camino del viento, ni cómo crecen los huesos dentro del vientre de la madre, así desconocemos la obra de Dios. Pero, ¿a qué se refiere él cuando desconocemos la obra de Dios? Si en la Escritura se nos revela cuál es la obra de Dios, cómo es la obra de Dios para salvación. Lo que él está hablando allí es acerca del futuro, no es del futuro, pero no del futuro que nos espera, porque sabemos que el futuro de cada creyente es estar en el reino de los cielos con Dios, es ser coheredero con Cristo. Pero él está hablando de un futuro en el plano terrenal. Ninguno de nosotros, como al iniciar la introducción, por más que desee conocer qué le trae el futuro, podrá cambiar la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. El comportamiento de los seres humanos define muchas veces sus acciones, pero Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros, lo que nosotros llamamos un plan, un propósito. Cada uno de nosotros ha venido a este mundo a cumplir un propósito y un plan divino, que en la mayoría de veces nos hemos salido de él por desconocer acerca de lo que Dios y del plan que Dios quiere. Allí Él nos está recordando, nuevamente Él está diciendo, no descansen en el momento de trabajar. Hablando de las inversiones que estuvimos en los versículos anteriores, por eso es importante, como dice el título de este sermón, tener una balanza en la vida. Hay que dar, pero yo para dar tengo que trabajar. Si no trabajo, si no invierto, si yo no hago la labor que Dios me ha mandado hacer sobre esta vida, tampoco tengo con qué dar. Entonces, aquellas personas que ven el trabajo como algo que no es bueno, que no es una bendición, Dios está diciendo, el trabajo es una bendición. Invertir en las cosas que Dios nos ha dado conocimiento y sabiduría es bueno. Escuchaba una predicación esta mañana del pastor John MacArthur donde decía, las riquezas no son ni buenas ni malas. Dios es el que decide si te da riquezas o no te da riquezas. Pero también Dios te ha dado la sabiduría para que tú puedas alcanzar esas riquezas. Pero hay una claridad donde el Señor dice, si te haces rico, no puedes olvidarte de ayudar, de que tus riquezas deben de ser para ayudar a los demás, para bendecir a los demás. Y esa es la inversión que hoy el predicador nos está mostrando a través del libro de Eclesiastés. Miren, si hemos hablado de lo absurda que es la vida y como si la vida no tuviera sentido, y aunque él dijo, yo he tenido bienes, riquezas, todo el conocimiento y toda la sabiduría, todas estas cosas no han sido totalmente para mi vida algo como transformación y cambio, pero sí es necesario que aprendamos a invertir esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado, no solamente la riqueza, sino todo con lo que Dios nos ha equipado para venir en este mundo y cumplir el propósito que Dios desea. Vamos a nuestros encabezados del 8 al 9. Versículos 8 y 9 que dice, aunque alcances a vivir muchos años, Dios te pedirá cuentas. Entonces, la palabra que el predicador utiliza allí, el verbo,
de vida es intenso, fuerte, ¿cierto? Está hablando, aunque tu vida sea intensa, aunque seas un hombre o una mujer fuerte y enérgico, tienes que acordarte que de todas maneras vas a ir ante Dios y vas a estar, comparecer ante Él. Luego lo utiliza otro verbo que es el verbo gozo, ¿cierto? Lo que se y este verbo gozo no es allí traducido igual que la alegría, sino que este gozo allí es traducido como lo que se encuentra cuando te encuentras con Dios. Es diferente a la palabra alegría. Y luego él también utiliza un verbo allí que es acordarse, mencionar de algo. Y también habla acerca de que será sobrevivir, se contrasta la luz y la oscuridad. También él habla de lo que va a venir, de ese verbo viene, lo que se dirige a alguien. Y nuevamente utiliza el verbo no gozo, sino alegrarse, que es regocijarse. Pero también hay un verbo que él utiliza allí, que es el verbo del placer. Y allí, en este verbo del placer, hay una traducción diferente porque está hablando del epicurismo, que es algo que viene del platonismo, del filósofo que fue llamado en el Antiguo Testamento como Platón, y habla del placer no como ese deleite en el cuerpo, sino que este placer es diferente, es el placer de irle bien o de ser mejor. Allí es a lo que nos está llevando el predicador. Por eso toma este ejemplo de este hombre que es Platón y habla del epicurismo como la traducción de esa palabra placer, donde el placer no es lo que mi ser desea o mi cuerpo o mi carne quiere, sino ese placer de ir bien. Recordemos que este hombre fue uno de los que instituyó parte de las escuelas socráticas, donde él enseñó acerca de la espiritualidad, era un gran filósofo. Era griego, pero él deseaba que las personas entendieran que el placer verdadero no estaba solamente en las cosas que deseaba el cuerpo y en las cosas que anhelaba el ser, sino que el placer absoluto, inclusive él se empeñó en estudiar que el placer tenía mucho más que ver con el conocimiento y el ser buen ser. Así lo definía él. Entonces, hablando de esto y entendiendo estos verbos que él está utilizando allí, entonces eh, dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, está hablando de, recuerden el verbo gozo allí, que es cuando encuentra a Dios. Aunque él viva todo ese tiempo en un encuentro con Dios, dice, acuérdense sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Está haciendo una advertencia aquí cuando dice acuérdense, o sea, no olviden, tienen que tener claro, ¿cierto? Mención de esto, que aunque usted viva ese gozo en la presencia de Dios, usted debe de entender, usted y yo debemos entender que los días, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos, que va a haber oscuridad, o sea, hablando de las tinieblas de allí como mal. Pero en el versículo 7, él había hablado acerca de la luz y que la luz era agradable a los ojos, ¿cierto? Y que era algo contemplativo, algo que nos gustaba, algo que era deleitoso, pero allí está el paralelismo entre la luz y la oscuridad, como entre el bien y el mal. Y él había dicho también versículos anteriores que hay algo importantísimo y es que usted y yo podamos entender el bien y el mal y poder diferenciarlo entre si aquello es bueno o si es malo o si ambas cosas son buenas. Lo podemos observar en el versículo 6. El autor también nos enseña, dice, todo cuanto viene es vanidad, o sea, todo en la vida es absurdo. Pero alégrate, allí la palabra, el verbo alegrarse, sí es el verbo de regocijarse. Regocíjese el joven en su juventud y tome placer. Recuerden la palabra placer que está allí utilizada, este verbo del placer, no viene de ese placer de la carne, sino del placer de irle bien a la persona o el placer de ser mejor persona, mejor que alguien, mejor que. Así se traduce este verbo. Entonces dice, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia.
Bueno, recordemos que la palabra adolescencia allí es los días de tu juventud. Esa palabra adolescencia aparece en este siglo, en el siglo XXI, más o menos en el siglo XX apareció la palabra adolescencia. Fue por allá en 1950 am, con un psicólogo que define 3 etapas del crecimiento del ser humano, que es la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez. Define 4 etapas. Pero si nosotros vamos a la escritura, solamente se define en 3 etapas: la niñez, la juventud y la adultez o la vejez. Entonces allí está enmarcado esto. No es en los caminos de tu adolescencia, sino en los caminos de tu juventud. ¿Por qué habla de la juventud? Porque es el tiempo más vivaz para el ser humano y para alcanzar muchos de sus anhelos y sus deseos. De esto está hablando el predicador. Y también dice, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Allí la palabra sabe es conoce. Conoce que todas estas cosas que tú haces las juzgará el Señor. Va a haber un momento de juzgar, va a haber un momento de juicio donde tú serás juzgado a través de todas estas cosas. Mis hermanos, la respuesta de esta tarde, a través del libro de Eclesiastés, el predicador nos está enseñando que todas las cosas que se hacen durante toda la vida serán puestas ante los ojos de Dios. Y dice que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué cosas? Todas estas cosas, todas las decisiones que tomé a través de mi vida y la manera en que decidí vivir, ¿cierto? Y hablando acerca de cuando habla de todas estas cosas es lo que él ya anteriormente nos había dicho. Y estamos hablando de que tomamos este mensaje de hoy en 3 encabezados, que era la inversión, ¿cierto? No podemos ignorar la obra que Dios tiene para con cada uno de nosotros y aunque se pueda vivir muchos años, al final de nuestra vida tendremos que comparecer y seremos juzgados por Dios. Cuando el autor utiliza la palabra juzgar allí, está hablando de un tribunal. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Mis hermanos, es importante saber que nuestra vida, Dios nos ha establecido en este mundo para que también disfrutemos de la vida. Aunque el autor comienza su libro pintando algo de la vida como siendo absurda, él está finalizando su libro mostrándonos que la vida sí tiene un sentido. Y ese sentido radica en conocer a Dios, en estar con Dios, pero que aún estando con el Señor, nosotros viviremos todas aquellas cosas que humanamente se vivan, que no nos podemos librar de las tinieblas, como él mismo lo había dicho. Va a haber un tiempo de oscuridad, pero también habrá un tiempo de luz. Y esa luz es la luz admirable de Cristo, en la cual tú y yo podemos vivir y sumergirnos. Y obviamente nuestra vida va a ser diferente. Y el juicio de aquellas cosas en las cuales podemos habernos visto a través de nuestra juventud. Si usted y yo pensáramos en la juventud, diríamos, Dios mío, si yo tengo que dar cuentas a Dios de todo lo que hice en mi juventud, entonces pobre de mí. Pero el predicador nos está mostrando que así como la escritura dice en el Nuevo Testamento, el Señor perdona nuestros pecados, el Señor perdona nuestras rebeliones, Él nos libra de nuestro mal y de nuestra mala conducta cuando venimos a Él. La palabra dice y aclara que cuando el Señor perdonó tu pecado y mi pecado, Él escondió nuestros pecados en lo profundo del mar y de allí no se acuerda más de ellos. Pero también hay una claridad en la palabra y es que va a contar lo que tú haces de ahí en adelante. Por eso se llama un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús donde comenzamos la vida de cero, borrón y cuenta nueva. Pero es importante la manera en que estamos viviendo hoy actualmente. Entonces la invitación es que tú y yo hagamos lo que el predicador nos está enseñando. Debemos de confiar en el Señor y debemos de invertir nuestra vida en las cosas que son buenas, en la piedad, en la bondad y hacer con nuestras manos la labor que nos corresponde hacer día tras día y también entender que por más que nosotros deseamos no podremos escapar del juicio que proviene de Dios, que todos compareceremos ante el Señor, buenos o malos, estaremos ante el Señor. A manera de conclusión, mis hermanos, el predicador nos invita a gozar de la vida sin cometer iniquidad.
teniendo un balance. El gozo no es un abandono irreflexivo y pecaminoso, como pudimos observar la traducción de la palabra placer. La palabra placer allí, la palabra gozo y la palabra alegrarse no son como nosotros los queremos interpretar. Placer es ser mejor. Gozo es el que se experimenta al conocer a Dios y alegrarse es poder establecer que reconozco lo bueno de lo malo y tomar la mejor decisión. Recuerda, hermanos, que aunque ignoramos la obra de Dios para nuestras vidas, tenemos la verdad de su evangelio, su palabra, y Jesús es suficiente para nuestra salvación. La invitación en esta noche es a que tú descanses en la verdad que está en la palabra de Dios, a que puedas entender que Dios te ha dado el privilegio de vivir en esta tierra y de gozar, de conocerlo a Él y de alegrarte, de regocijarte con las cosas que Él te da y te permite día tras día. ¿Cuál es la invitación, mis hermanos, en este momento que estamos en pandemia, que todavía seguimos sin saber qué nos depara, qué se nos destina? Como dice el escritor, aunque ignoremos la obra de Dios en estos momentos sobre el mundo entero y sobre lo que está pasando, nosotros podemos descansar en que tenemos un Dios de amor, un Dios que prefiere, desea el bien para nosotros, no el bien que nosotros deseamos, sino el bien que Él ha planeado sobre nosotros, que es un Dios que tiene el control de todas las cosas y que tú y yo podemos descansar en Él y que podemos, como lo dice el predicador, disfrutar de la vida sin cometer iniquidad, sin irnos al pecado. Por eso el título de nuestra predicación es el balance de la vida. La vida tiene un balance, hermanos. La vida tiene un equilibrio y Dios desea que tú y yo vivamos en ese equilibrio. Como dice mi abuela, ni tanto que alumbre el santo, pero tampoco ni tanto que no alumbre el santo, pero tampoco que lo queme, hermanos. Es importante tener un equilibrio en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional y en nuestra vida física. Todo radica en cómo o en la manera en que tú y yo decidimos vivir. Salomón, el escritor de este libro, quien se dedicó a conocer acerca del comportamiento del ser humano, de qué le traía placer y qué no le traía placer, nos invita a que ese placer del cual queremos disfrutar sea el placer de ser mejores personas cada día. Y la manera de ser mejores personas no es solamente guardar o tener un alto nivel de moral. Esto es importante y una persona que ama al Señor tiene un grado moral elevado, pero es más importante que tengamos un grado de obediencia más elevado. Esto nos llevará a tener un grado de placer en el cual nosotros podamos deleitarnos porque vamos a ser mejor persona, mejor que quien. No nos estamos comparando a nadie, sino que deseamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, pues Él es el estándar que cada creyente debe de considerar y de seguir. No es el estándar humano, porque nosotros como humanos siempre vamos a tener cosas que están mal ante los ojos de los demás y quizás muchas de ellas están mal ante los ojos de Dios. Por eso necesitamos el arrepentimiento día tras día y venir ante el Señor confesando nuestros pecados y nuestra manera y nuestra vana manera de vivir. Recordemos que la palabra vanidad es lo absurdo que asimilamos la vida. Teniendo claridad y teniendo un manual como el que Dios nos ha establecido, que es su palabra, seguimos viviendo de una manera absurda, simple y sencillamente porque no queremos obedecer, porque no queremos seguir y escuchar la voz de nuestro Dios y Salvador. Mis hermanos, quiero pedirle disculpas por algunos detallitos que se me pasaron, no en la predicación, sino en algunos que titubeé, como la palabra psicólogos y otras. Discúlpeme, pero espero que este mensaje haya sido de edificación para todos nosotros. Recordemos, la vida debe de tener un balance y nosotros ese balance lo podemos encontrar a través de la persona de Jesús, mirándolo a Él como ese ejemplo a seguir, como esas huellas que queremos pisar y como el comportamiento que Jesús tuvo sobre esta tierra. De esa manera tú y yo debemos de comportarnos. No olvides, mi hermano, el dar siempre será una inversión, porque tú no le estás dando simplemente a otro ser humano, le estás prestando a Dios. Y Él te volverá cuando tú más lo necesites en tu vida.
te invito en esta tarde a que reflexiones sobre esta palabra y a que tomes en cuenta todo lo que Dios tiene planeado para ti. Y aunque tú no puedas conocer los planes, la obra de Dios, como no conocemos cómo crecen los huesos de los bebés dentro del vientre de su madre, sí conocemos la verdad de su palabra y en ella podemos descansar y meditar. Mis hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Les invito a que oremos. Precioso Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Sabemos que el consejo de Salomón es un consejo práctico para la vida, es un consejo, Padre Celestial, que más que profundizar en lo espiritual, profundiza en la manera del comportamiento y del ser humano, cómo cada uno de nosotros ha decidido vivir la vida y las decisiones que ha decidido tomar. Hoy queremos reconocer, Señor, que nuestras decisiones no han sido las mejores en muchas áreas de nuestra vida y te rogamos que nos ayudes a mantener ese equilibrio en medio de todas estas circunstancias. Padre soberano y eterno, hemos visto, Señor, tu mano de favor y de misericordia obrando sobre cada uno de nosotros en medio de esta crisis. Pero también, Señor, hemos visto el amor incondicional de muchos para repartir y para bendecir a aquellos que tanto lo necesitan. Señor, gracias porque en medio de todas estas cosas hemos visto el don reflejado de la piedad y la misericordia en muchos, Señor, de los seres humanos. Agradecemos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos has dado de bendecir y ayudar a otros, Señor. Y también agradecemos, Señor, por las muchas veces que nosotros hemos sido bendecidos por aquellos que generosamente dan. Señor, gracias Señor, porque aunque ignoramos tu obra, sabemos Señor cuál es el fin de todas las cosas. Y el fin es el que tú has destinado y predestinado, Señor, que aquellos que te aman, Señor, serán coherederos con tu Hijo de tu reino. Precioso Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque aunque yo decida hacer lo bueno y lo malo, algo tiene que haber claro en mi mente y es que yo un día compareceré ante ti y daré cuentas de todo lo que he hecho. Permite, Señor, que de aquí en adelante mi vida sea una vida que te glorifique y sea una vida de santidad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Toma el control de la situación que estamos viviendo y si es tu santa voluntad, permite que la iglesia nuevamente retorne a ese lugar donde hemos decidido reunirnos, Señor. Mientras tanto, seguiremos desde estos espacios predicando el mensaje de la palabra, Señor. Y si es tu propósito, alcanzando a muchas más almas, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y te damos gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por este tiempo, por su disposición a escuchar la palabra. Quiero invitarles, hermanos, amigos que nos escuchan, si alguno de ustedes tiene el deseo, el anhelo, la necesidad de hablar con alguien en este momento que estamos viviendo esta crisis, este encierro, si alguno de nuestros temas han traído a usted confusión y usted quiere aclarar ciertas circunstancias, cuando en el link donde usted ve nuestros mensajes aparecen nuestros números telefónicos. No evite escribirnos, escríbanos si tiene alguna inquietud, si tiene alguna duda, si tiene alguna sugerencia, pero también si quiere conocer más de la verdad del Señor y aprender más de su palabra, tome unos segundos para escribirnos. Nosotros pronto estaremos en contacto con ustedes y a través de la palabra del Señor aclararemos sus dudas. Muchísimas gracias por este tiempo. El Señor les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Hasta una próxima intervención. Dios les guarde.